Elena Martínez nunca imaginó que su vida perfecta se desmoronaría un martes por la mañana mientras revisaba los estados financieros de su empresa en su elegante oficina del piso 23. A los 38 años, había construido un imperio desde cero, una cadena de boutiques exclusivas que la había convertido en una de las empresas más exitosas de la ciudad. Su matrimonio con Roberto parecía sólido después de 3 años juntos, y su hija Isabela, de 16 años, era su mayor orgullo. Pero sobre todo, tenía a Sofía Herrera, su mejor amiga desde hacía 15 años, la mujer que había estado a su lado en cada momento difícil, desde la muerte de su primer esposo hasta la construcción de su imperio empresarial. Esa mañana, Elena sonreía mientras organizaba la celebración del 10º aniversario de su primera boutique. Sofía llegaría en cualquier momento para ayudarla con los preparativos, como siempre había hecho. Roberto había salido temprano, supuestamente a una reunión de trabajo, y todo parecía perfecto en el mundo de Elena. Sin embargo, algo extraño había estado sucediendo en las últimas semanas. Llamadas telefónicas que Roberto cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, sonrisas forzadas de Sofía cuando mencionaba planes futuros y una sensación inexplicable de que algo importante se le escapaba. Don Alejandro Morales, su mentor y socio comercial de 65 años, entró a su oficina con una expresión grave que Elena no había visto antes. Este hombre había sido como un padre para ella desde que empezó en el mundo de los negocios, y su rostro preocupado le erizó la piel inmediatamente. «Elena, necesitamos hablar», dijo con voz tensa, cerrando la puerta tras de sí. «He descubierto algo que no te va a gustar nada, pero necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde». Elena sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. «¿Qué pasa, don Alejandro? Me estás asustando». «Ayer por la noche, mi contador me llamó alarmado. Hay movimientos extraños en las cuentas de la empresa. Transferencias que no corresponden a gastos autorizados por ti. Al principio pensé que era un error, pero cuando investigué más a fondo...» Don Alejandro hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir. «Elena, alguien ha estado robando dinero de tu empresa durante meses, cantidades importantes, y las firmas en los documentos de autorización son falsificaciones muy bien hechas de tu firma». El mundo de Elena se tambaleó. «¿Cómo es posible? Solo 3 personas tienen acceso a esas cuentas. Tú, yo y...» Se detuvo, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. «Roberto tiene acceso desde que nos casamos, pero él me ama, jamás me haría algo así». Don Alejandro sacó una carpeta de documentos. «Elena, hay más. Los registros muestran que estas transferencias siempre se hacen cuando tú no estás en la oficina. Y hay algo más inquietante. Tu esposo ha estado frecuentando lugares muy específicos los últimos meses. Hoteles, restaurantes caros, joyerías, gastos que no coinciden con los ingresos que él declara». Elena sintió náuseas. «¿Estás insinuando que Roberto me está siendo infiel además de robarme?» «No lo estoy insinuando, Elena. Lo estoy confirmando. Contraté a un investigador privado discretamente. Tu esposo ha estado manteniendo una relación con otra mujer durante los últimos 8 meses, y el dinero robado de tu empresa está siendo usado para mantener esa relación». Las manos de Elena temblaron mientras tomaba los documentos, fotografías, extractos bancarios, reportes detallados. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado. Roberto entrando a hoteles con una mujer, comprando joyas caras, cenando en restaurantes que Elena creía que visitaba por trabajo. Pero cuando vio la última fotografía, su corazón se detuvo completamente. La mujer en las fotografías era Sofía, su mejor amiga, su confidente,
la mujer que había llorado con ella, que había celebrado sus triunfos, que conocía cada uno de sus secretos y vulnerabilidades. Sofía, quien en ese mismo momento debería estar llegando a su oficina para ayudarla con los preparativos de la celebración. «No puede ser», murmuró Elena, sintiendo como si estuviera viendo las fotografías a través de un vidrio empañado. «Sofía jamás. Ella me quiere como a una hermana. Hemos pasado por todo juntas. Cuando murió mi primer esposo, ella durmió en mi casa durante semanas para que no estuviera sola. Cuando empecé el negocio, ella invirtió sus ahorros para ayudarme. Esto tiene que ser un error». Don Alejandro se acercó y puso una mano paternal en su hombro. «Elena, sé que esto es devastador, pero hay más información que necesitas saber. El investigador descubrió que esta relación no es casual. Sofía ha estado planificando esto desde hace mucho tiempo, incluso antes de que tú te casaras con Roberto». Elena alzó la vista, sus ojos brillando con lágrimas de confusión y dolor. «¿Qué quieres decir?» Según los registros que hemos encontrado, Sofía se acercó a Roberto intencionalmente hace 2 años, justo cuando tu relación con él se estaba volviendo seria. Hay mensajes, Elena, mensajes donde ella le habla de cómo manejar tu personalidad, cómo ganarse tu confianza completamente, cómo acceder a tu dinero. Esto no es una aventura que surgió espontáneamente. Es una conspiración que ha estado planeando durante años. El mundo de Elena se desplomó por completo. No solo estaba siendo traicionada por su esposo, sino que su mejor amiga había orquestado toda la situación. La mujer que ella consideraba su hermana había estado manipulando su vida, usando su confianza y generosidad para destruirla desde adentro. «¿Por qué?», susurró Elena, sintiendo como si las palabras le salieran de un lugar muy profundo y dolido. «¿Por qué me haría esto? Le di trabajo en mi empresa cuando ella lo necesitaba. La ayudé cuando se divorció. La consideraba mi familia». «Envidia», respondió don Alejandro con tristeza. «Según los mensajes que encontramos, Sofía siempre ha resentido tu éxito. Se sentía como si viviera a tu sombra. Y cuando te casaste con Roberto, alguien que ella consideraba atractivo y exitoso, decidió que era hora de tomar lo que creía que le correspondía». Elena se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana de su oficina. Desde allí podía ver toda la ciudad, el imperio que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. ¿Cuánto dinero han robado? Aproximadamente $200,000 en los últimos 8 meses. Pero Elena, hay algo más grave. Hemos descubierto que han estado falsificando contratos, comprometiendo relaciones con proveedores y manipulando los libros contables para que parezca que tu empresa está en problemas financieros. Si esto continúa, podrían destruir completamente tu reputación empresarial. En ese momento, Elena escuchó la voz familiar de Sofía saludando a la secretaria afuera. Su mejor amiga había llegado como siempre puntual y con una sonrisa que ahora Elena sabía que era completamente falsa. «Está aquí», murmuró Elena, sintiendo una mezcla de rabia y dolor tan intensa que le costaba respirar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó don Alejandro. Elena se giró, y en sus ojos había una determinación que no había estado allí momentos antes. «Voy a enfrentarla. Voy a preguntarle a la cara cómo pudo hacerme esto». «Elena, espera. Si los confrontas ahora, podrían destruir evidencia, transferir más dinero o incluso huir. Necesitamos ser más estratégicos». Pero Elena ya había tomado una decisión. Cuando Sofía entró a la oficina con su sonrisa habitual y su abrazo cálido, Elena la recibió como si nada hubiera pasado. «Elena, ¿cómo estás, mi amor? ¿Lista para la celebración de mañana?».
dijo Sofía con esa voz dulce que Elena había escuchado miles de veces durante 15 años de amistad. Sofía, necesito preguntarte algo, dijo Elena, manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón latía como si fuera a salírsele del pecho. Claro, dime todo. ¿Qué necesitas? Elena tomó las fotografías que don Alejandro había dejado sobre su escritorio y las puso frente a Sofía. Necesito que me expliques esto. El cambio en la expresión de Sofía fue instantáneo. La sonrisa se desvaneció, sus ojos se endurecieron, y por primera vez en 15 años, Elena vio a la verdadera Sofía Herrera. No a la amiga leal y cariñosa que había creído conocer, sino a una mujer calculadora, fría y completamente diferente. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Sofía, sin ni siquiera intentar negar lo que las fotografías mostraban claramente. Eso no importa, respondió Elena, sintiendo como si estuviera hablando con una extraña. Lo que importa es que mi mejor amiga, la mujer que yo consideraba mi hermana, ha estado acostándose con mi esposo y robando dinero de mi empresa. Lo que importa es que has estado planeando destruir mi vida durante años. Sofía se recostó en la silla y, para sorpresa de Elena, comenzó a sonreír. No era una sonrisa avergonzada o arrepentida, sino una sonrisa satisfecha, casi triunfante. ¿Sabes qué, Elena? Me alegra que finalmente lo sepas. Estaba cansada de fingir que eres la persona más maravillosa del mundo, cuando en realidad eres solo una mujer que tuvo suerte y que nunca supo valorar lo que tenía. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Suerte, suerte. Trabajé 18 horas al día durante años para construir esta empresa. Perdí a mi primer esposo en un accidente y crié a mi hija sola mientras construía mi negocio. ¿A eso le llamas suerte? Te llamo suerte a que siempre tuviste todo lo que yo quería, replicó Sofía con una frialdad que Elena jamás había escuchado en su voz. Tuviste un esposo que te amaba, dinero, éxito, respeto. Mientras yo me contentaba con las migajas de tu vida perfecta, ayudándote, apoyándote, siendo tu eterna segunda opción. Tú nunca fuiste mi segunda opción, eras mi mejor amiga, te consideraba mi hermana. Y yo me cansé de ser tu hermana menor, me cansé de vivir a tu sombra. Roberto me ve como una mujer deseable, no como una empleada o una compañía conveniente, y tu dinero me está dando la vida que siempre debí tener. Elena sintió como si estuviera conociendo a Sofía por primera vez en 15 años. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dormir en mi casa cuando estaba destrozada por la muerte de mi esposo, conocer a mi hija, ser parte de mi familia y al mismo tiempo estar planeando destruirme? Porque finalmente entendí que en esta vida nadie te va a dar nada. Tienes que tomarlo. Y yo decidí tomar lo que me correspondía. Don Alejandro, que había permanecido silencioso, finalmente habló. Sofía, lo que han hecho es fraude empresarial, falsificación de documentos, robo. Estos son delitos penales. Sofía se rió, un sonido que Elena jamás había escuchado salir de su boca. Pruébenlo. Elena confió en mí completamente. Tengo acceso a todo porque ella me lo dio voluntariamente. Roberto es su esposo. Tiene derechos legales sobre las finanzas familiares. Va a ser muy difícil probar que hicimos algo ilegal. En ese momento, Elena sintió algo que no había sentido en años, una rabia fría y calculadora. No era la rabia ciega del dolor, sino la determinación helada de alguien que había sido subestimada. Tienes razón en algo, Sofía, dijo Elena, con una voz que sorprendió incluso a don Alejandro por su firmeza. Yo confié en ti completamente. Tan completamente que nunca pensé que necesitaría protegerme de ti. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Llorar? ¿Suplicarme que vuelva contigo? ¿Pedirme perdón por haber sido tan exitosa? Se burló Sofía. No,
respondió Elena levantándose de su silla. Voy a hacer algo que tú nunca esperaste. Voy a luchar y voy a ganar. Sofía se levantó también dirigiéndose hacia la puerta. Elena, querida, ya perdiste. Roberto y yo nos vamos a casar en 3 meses. Vamos a usar tu dinero para nuestra luna de miel. Y cuando tu empresa se declare en bancarrota, porque eso va a pasar muy pronto, yo voy a estar ahí para consolarte, como la buena amiga que siempre he sido. Cuando Sofía salió de la oficina, Elena se desplomó en su silla, pero no para llorar, sino para planificar. Don Alejandro se acercó a ella con preocupación. Elena, sé que esto es devastador, pero no podemos dejar que se salgan con la suya. No se van a salir con la suya, respondió Elena con una determinación que la sorprendió a ella misma. Pero vamos a ser más inteligentes que ellos, mucho más inteligentes. Durante los siguientes días, Elena actuó como si nada hubiera pasado. Siguió interactuando normalmente con Roberto, quien no tenía idea de que ella sabía todo. Continuó respondiendo los mensajes de Sofía con la misma calidez de siempre. Pero en secreto, junto con don Alejandro, estaba construyendo un plan. Isabela, le dijo a su hija una noche, necesito que confíes en mí y que hagas algo muy importante. Su hija, una joven inteligente y perceptiva, había notado los cambios en la casa. Mamá, ¿qué está pasando? Roberto ha estado actuando muy extraño, y tú también. Elena decidió contarle la verdad. Isabela se merecía saber lo que estaba sucediendo, especialmente porque el plan que había desarrollado requería su ayuda. Roberto me ha estado siendo infiel con Sofía, y juntos han estado robando dinero de mi empresa. Isabela se quedó en shock. ¿Tía Sofía? ¿La mujer que me llevó a comprar mi vestido de graduación? ¿La que me dijo que era como su sobrina? La misma. Y ahora necesito que me ayudes a detenerlos. El plan de Elena era más sofisticado de lo que Sofía y Roberto jamás podrían haber imaginado. Primero, con la ayuda de don Alejandro, había separado discretamente las cuentas más importantes de la empresa, trasladando los fondos a cuentas protegidas que solo ella controlaba. Segundo, había instalado software de monitoreo en todas las computadoras de la oficina, grabando cada movimiento que hacían Sofía y Roberto. Y tercero, había contratado al mismo investigador privado que había descubierto la traición para que documentara cada encuentro, cada transferencia de dinero, cada paso de la conspiración. Pero el elemento más importante del plan involucraba a Isabela. Roberto había desarrollado una relación paternal con ella durante los 3 años de matrimonio, y Elena sabía que él bajaría la guardia si Isabela le pedía ayuda con algo aparentemente inocente. Necesito que le digas a Roberto que tienes un proyecto escolar sobre finanzas empresariales, le explicó Elena a su hija. Pídele que te explique cómo funcionan las transferencias bancarias de la empresa. Actúa como si fuera pura curiosidad académica. Isabela, quien había heredado la inteligencia estratégica de su madre, entendió perfectamente el plan. ¿Quieres que lo haga confesar sin que se dé cuenta? Exactamente. Y necesito que grabes toda la conversación. Durante la siguiente semana, Isabela ejecutó el plan perfectamente. Roberto, creyendo que impresionaba a su hijastra con su conocimiento financiero, le explicó detalladamente cómo había estado ayudando a Elena con las finanzas de la empresa. Sin darse cuenta, confesó todo: las transferencias no autorizadas, la falsificación de documentos, incluso su relación con Sofía. «Es que tu mamá es muy inocente para los negocios», le dijo Roberto a Isabela mientras no sabía que estaba siendo grabado. «Sofía y yo solo estamos protegiendo el dinero de la familia. Cuando nos casemos, todo va a estar más organizado». Isabela mantuvo la compostura, pero por dentro estaba furiosa. Este hombre había estado viviendo en su casa, comiendo en su mesa,
pretendiendo ser su padrastro, mientras planeaba destruir a su madre. El momento de la confrontación final llegó durante la celebración del 10º aniversario de la primera boutique de Elena. Habían organizado una fiesta elegante en el salón de eventos de un hotel exclusivo, con todos los socios comerciales, empleados y amigos de Elena. Sofía había ayudado a organizar todo sin saber que estaba preparando el escenario de su propia destrucción. Elena se levantó para dar un discurso, como era tradicional en este tipo de celebraciones, pero en lugar de hablar sobre el éxito empresarial, decidió hablar sobre la confianza y la traición. Amigos, socios, familia, comenzó Elena con una voz clara y firme. Esta noche no solo celebramos 10 años de éxito empresarial, sino que también celebramos una lección muy importante sobre la confianza y las personas que elegimos para que formen parte de nuestras vidas. Sofía y Roberto, sentados en la mesa principal, comenzaron a verse incómodos. Algo en el tono de Elena les decía que esto no iba a ser un discurso tradicional. Durante estos 10 años he aprendido que el éxito no se trata solo de trabajar duro o de tener buenas ideas, se trata de saber en quién confiar. Y también he aprendido que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Elena hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. Quiero contarles una historia sobre una mujer que creía tener una mejor amiga. Una mujer que confiaba tanto en esa amiga que le dio acceso a su empresa, a su familia, a sus secretos más íntimos. Y quiero contarles cómo esa amiga utilizó esa confianza para intentar destruirla. El silencio en el salón era total. Sofía se había puesto completamente pálida, y Roberto intentaba levantarse de la mesa, pero Isabela, siguiendo el plan, lo detuvo diciéndole que quería escuchar el discurso de su madre. Esta mujer descubrió que su mejor amiga había estado robando dinero de su empresa durante meses. Descubrió que esa amiga se había acostado con su esposo, no por amor, sino como parte de un plan para destruir su vida, y descubrió que todo lo que había creído sobre esa amistad era una mentira. Elena sacó un sobre de su bolso. Pero esta mujer también descubrió algo más importante. Descubrió que ella era mucho más fuerte e inteligente de lo que sus enemigos habían calculado. Abrió el sobre y comenzó a mostrar las fotografías que don Alejandro había recopilado. Sofía Herrera, mi querida amiga de 15 años, ¿te gustaría explicarle a todos los presentes por qué apareces en estas fotografías con mi esposo Roberto? ¿Te gustaría explicar por qué los extractos bancarios muestran que has estado robando dinero de mi empresa para financiar tu relación con él? El caos se desató en el salón. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron para ver mejor las evidencias. Otros sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Sofía se levantó bruscamente. Elena, estás haciendo el ridículo. Estás inventando historias porque no puedes aceptar que Roberto me eligió a mí. ¿Inventando historias?, preguntó Elena con una sonrisa que no había mostrado en semanas. Isabela, mi amor, ¿podrías reproducir la grabación que hiciste la semana pasada? Isabela sacó su teléfono y reprodujo la conversación donde Roberto confesaba todo. Su voz llenó el salón a través del sistema de sonido del hotel, admitiendo la traición, el robo, la manipulación. Cada palabra era clara, cada confesión era incuestionable. Roberto intentó salir corriendo, pero don Alejandro ya había alertado a la seguridad del hotel. Sofía, por su parte, comenzó a gritar. «Eres una manipuladora. Usaste a tu propia hija para tendernos una trampa». «Usé mi inteligencia para protegerme de 2 personas que intentaron destruirme», respondió Elena con calma. Y funcionó perfectamente. Elena se dirigió nuevamente a sus invitados. «Quiero que todos sepan que mi empresa está completamente protegida.
Cada peso que robaron ha sido rastreado y será recuperado. Cada documento falsificado ha sido documentado. Y cada paso de su conspiración ha sido grabado y entregado a las autoridades correspondientes. Los invitados comenzaron a aplaudir. No era solo apoyo para Elena, sino admiración por la forma inteligente en que había manejado la situación. Sofía, Roberto, continuó Elena, creían que yo era demasiado emocional para defenderme. Se equivocaron. Subestimaron a la mujer equivocada. La policía llegó al hotel 30 minutos después. Don Alejandro había coordinado todo con anterioridad y tenían órdenes de arresto tanto para Sofía como para Roberto por fraude empresarial, falsificación de documentos y robo. Mientras se llevaban a Sofía esposada, ella le gritó a Elena: «¡Esto no va a terminar aquí! Voy a destruir tu reputación. Voy a contarle a todo el mundo qué clase de mujer eres realmente». Elena se acercó a ella con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Sofía, después de 15 años de amistad, finalmente puedo decir que te conozco realmente. Y lo que veo no me da miedo, me da lástima. Los siguientes meses fueron difíciles, pero Elena emergió más fuerte que nunca. El caso legal fue sólido, y tanto Sofía como Roberto fueron condenados por sus crímenes. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión, mientras que Sofía recibió 7 años por ser la mente maestra detrás de la conspiración. El dinero robado fue recuperado en su totalidad, y la empresa de Elena no solo sobrevivió, sino que prosperó. La historia de cómo había enfrentado la traición y había salido victoriosa se convirtió en un ejemplo de fortaleza empresarial femenina. Isabela, quien había demostrado una madurez y lealtad excepcionales durante toda la crisis, se convirtió en una parte activa del negocio familiar. «Mamá», le dijo una noche, «aprendí más sobre la vida en estos meses que en todos mis años de escuela». Don Alejandro, quien había sido fundamental en la planificación de la estrategia, continuó siendo no solo un socio comercial, sino un verdadero padre adoptivo para Elena. «Estoy orgulloso de ti», le dijo el día que terminó el juicio, «no solo por cómo manejaste la situación, sino por cómo saliste de ella. Eres una mujer más fuerte de lo que incluso yo imaginaba». Elena reflexionó sobre todo lo que había pasado. La traición había sido devastadora, pero también había sido reveladora. Había aprendido que la confianza debe ser ganada y mantenida, no dada ciegamente. Había aprendido que su fortaleza no venía solo de su éxito empresarial, sino de su capacidad para enfrentar las adversidades y salir adelante. Un año después, Elena organizó una nueva celebración. Esta vez era para celebrar no solo el éxito de su empresa, sino su renacimiento personal. Había aprendido a confiar nuevamente, pero de manera más sabia. Había construido relaciones más sólidas con las personas que realmente la valoraban, y había enseñado a su hija que la fuerza no viene de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con inteligencia y determinación. «A veces», le dijo Elena a Isabela mientras preparaban la celebración, «la vida nos pone pruebas que creemos que van a destruirnos. Pero si somos lo suficientemente fuertes e inteligentes, esas pruebas se convierten en oportunidades para demostrar de qué estamos realmente hechas». Elena Martínez había perdido a una amiga y a un esposo, pero había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento de su propia fuerza y la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad que la vida le pusiera en el camino. La mujer que había sido traicionada por las personas más cercanas a ella se había convertido en una mujer que sabía exactamente quién era y de qué era capaz. Y eso, se dio cuenta, valía mucho más que cualquier amistad falsa o cualquier amor fingido. En su nueva vida,
Elena era más selectiva con su confianza, pero también más segura de sí misma. Había aprendido que la verdadera fortaleza no viene de tener una vida perfecta, sino de saber cómo reconstruirse cuando esa vida se desmorona. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que aunque había perdido mucho, había ganado algo aún más importante: la certeza absoluta de que podía enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera en el camino. Porque ahora sabía, sin ninguna duda, que Elena Martínez era una mujer que no se dejaba vencer.